Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta segunda parte de la segunda jornada del Seminario Doctoral Paz y Valores Europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global. Tendremos una sesión, una ponencia más en esta jornada que será presidida por Juan Carlos Moreno Piñero, director de la Fundación Academia Europea de Yuste, director de este curso y además miembro del jurado de las becas Sofía Corradi. Juan Carlos, te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Doy la bienvenida a esta tribuna a Maite y a Santiago. Maite la veis, Santiago está dentro de ella. Pero creo que hay que darle la bienvenida a los dos. Maite es ya doctora por la Universidad Libre de Berlín desde hace unos días. Y yo creo que Santiago es casi doctorando, porque si ha estado con ella durante los meses finales de la tesis, seguro que algo le ha quedado. Ya, mientras comíamos me decía que comía dulce y Santiago respondía. Pues no quiero ni pensar qué hacía cuando te empapabas esos libros y revisabas la tesis, pero seáis bienvenidos los dos. Bien, hecha esta presentación desde el punto de vista cariñoso y humano, le voy a ceder la palabra para que nos hable de un tema tan sumamente interesante y tan entroncado con la Fundación Academia Europea de Yuste y la futura Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, como es el tema el modelo europeo, la democracia y los derechos humanos en la cooperación con América Latina al comienzo de los 90. Es tuya la palabra. Buenas tardes. ¿Cómo pongo la...? Ok, perfecto. Ok. Bueno, el modelo europeo es el título, yo lo acuñé. Esta presentación no es mi tesis en general, es una parte de mi tesis, es un discurso que yo seguí a lo largo de los años, que me pareció pertinente presentarlo en esta ocasión. Ok. Bueno, de lo que les voy a hablar es producto de una revisión bibliográfica y también de archivos comunitarios entre 1987 y 1994 que me permitieron observar que durante estos años hubo un discurso constante sobre los valores europeos en la política comunitaria hacia la región latinoamericana, ¿no? Como pueden ver, señalo documentos oficiales y documentos clasificados porque no solamente usé los documentos que ya estaban publicados, sino que pedí permiso para acceder a los documentos preparatorios de las diferentes decisiones comunitarias en esos años. Entonces, he seguido desde la primera moción de, por ejemplo, abrir un diálogo con el Grupo de Río hasta que realmente ese diálogo se abrió, ¿no? Es importante mencionar también que pese a que yo hago el análisis de esos 7 años, me enfoco, digo que son los 90s, porque el discurso, pese a que empezó en los 80s, tiene un efecto en las decisiones políticas recién a inicios de los 90s, ¿no? Bueno, el modelo europeo es algo que yo he llamado, que es el discurso que hace hincapié en los valores democráticos y los derechos humanos, y también en la transferencia de conocimientos en diversas áreas, el cual estuvo relacionado a factores regionales e internacionales, especialmente a la democratización latinoamericana y a la idea de los lazos comunes junto a la idea de la demanda de Europa. Más adelante explicaré qué significa la demanda de Europa. Como explicaba, el modelo europeo es, en el contexto de mi tesis, un discurso transversal.
mi tesis se enfocó en la formación de una política comunitaria hacia América Latina. ¿Por qué? Porque desde los 50 no había existido una política comunitaria para América Latina. América Latina estaba dentro de lineamientos generales hacia terceros países, y desde el 76 hacia las regiones con países en desarrollo. Entonces, al comienzo estaba, por ejemplo, con África y Asia, todos juntos. Después, cuando cambiaron algunos países, pasaron algunos países africanos a ser parte del ACP, África, Caribe y el Pacífico, solamente quedó Asia y América Latina. Entonces, yo analizo este momento de separación entre Asia y América Latina y las decisiones y los debates más importantes en torno a esta política, ¿no? El objetivo sería seguir este discurso comunitario sobre la democracia y los derechos humanos y ver su nexo con las decisiones respecto a América Latina en los años que mencioné anteriormente. Herramientas teóricas. Yo escogí el institucionalismo discursivo, que es el cuarto institucionalismo. Los anteriores tres han sido bastante criticados, y el cuarto lo que intenta hacer es recuperar el discurso para poder entender los cambios institucionales. Esta perspectiva teórica, como mencionaba, permite entender un cambio institucional. En este caso, la aparición de una política específica hacia la región latinoamericana, en donde se cuadra este discurso sobre el modelo europeo. Entonces, desde esa perspectiva, el discurso sería la representación de las ideas, es decir, cómo los agentes dicen lo que están pensando hacer, y las interacciones discursivas a través de las cuales los actores generan y comunican ideas. Esta es una idea de Schmidt de 2004. ¿Qué significa esto pensado en la comunidad? Significa que se tiene que tomar en cuenta las interacciones discursivas entre los actores intraeuropeos, o sea, intracomunitarios, ya sea la comisión, pero también entre parlamentarios y la comisión, o entre las delegaciones del Consejo, ¿no? Entonces, el discurso tiene que tener como dos partes, no solamente como las ideas, sino también se tiene que tener en cuenta el contexto institucional. El contexto institucional es el dónde, el cuándo, el cómo y el porqué de lo dicho. Es como un escenario en donde se dan los factores para que las ideas cobren relevancia o no cobren relevancia. Entonces, eso también nos ayuda a explicar por qué un discurso a veces tiene éxito y a veces no tiene éxito, y a veces un discurso logra convertirse en una política y a veces no. Entre los actores serían los que generan estas ideas políticas y también argumentos con diferentes grados y tipos de influencia. Evidentemente, por ejemplo, el Consejo tiene más poder, es un actor que tiene más influencia que los parlamentarios en política exterior. Y eso es evidente yo creo que no solamente en la política hacia América Latina, sino transversalmente en la comunidad, ¿no? Y otro concepto importante es el de coaliciones discursivas. Las coaliciones discursivas son grupos que juntan de esos actores que buscan influir en la generación, en la configuración y en la adopción de políticas. Es importante remarcar que estos miembros de estas coaliciones no comparten siempre su ideología o sus creencias o sus intereses. Sin embargo, son los que ganan finalmente o pierden a través de sus discursos. ¿Qué discurso se convierte en política, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a la parte más del contenido. Yo quería empezar hablando, inclusive antes del 87, para poder enmarcar por qué esta época es importante, ¿no? Primero, porque hay un alejamiento entre ambas regiones, entre Europa y América Latina, y no me refiero en este momento a la Comunidad Europea, porque inclusive hablo desde el comienzo del siglo XX, como la cuota latinoamericana en el mercado europeo fue descendiendo
a lo largo del siglo pasado. Eso es una muestra, por ejemplo. Esto se debió, en primer lugar, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos pasa a ser el primer socio comercial de varias regiones, en vez de los europeos, y que se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a América Latina, ¿no? Entonces, Estados Unidos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un papel importante para poder entender la relación entre América Latina y los países europeos, porque tiene no solamente un poder económico, sino también un poder político, porque es durante la Guerra Fría. Entonces, los europeos no tenían ni los recursos económicos para influir en América Latina, pero tampoco tenían la libertad política de enfrentarse a su aliado en ese momento. Lo mismo pasaba, bueno, no lo mismo, pero algo parecido pasaba con los latinoamericanos, que en ese momento tampoco es que podían obviar a Estados Unidos y hacer sus relaciones por otro lado, sino que estaban en relación a lo que Estados Unidos hiciera. Entonces, por los dos lados se estaba viendo se estaba viendo Estados Unidos, ¿no? Otro factor de alejamiento fue la integración europea, porque los países, los Estados miembros tenían que volver a reconstruirse. Eso conlleva que necesariamente se vea hacia adentro, ¿no? Esto se suma a que, que hayan políticas económicas que no favorecían a América Latina porque no era una prioridad. La prioridad obviamente en los Estados miembros, y en política exterior la prioridad eran los países vecinos o las excolonias. Y como España ni Portugal estaban en la comunidad en el 57, América Latina no era parte de las excolonias. Entonces, eso también, las preferencias comerciales, por ejemplo, que se daban a las excolonias, América Latina no podía acceder a ellas. Un dato importante es que hubo un intento de que se le dieran a América Latina preferencias comerciales durante esos años, y Estados Unidos intervino para que no se le den. Y la comunidad le hizo caso a Estados Unidos, evidentemente. Bueno, entonces, se tienen que entender del lado europeo, pero también del lado latinoamericano, este alejamiento. Durante todos estos años hubo un auge, un incremento de dictaduras militares, de derecha generalmente, en Perú fue de izquierda, que alejó también a ambas regiones, porque realmente la Unión Europea, la Comunidad Europea quería lazos con democracias, ¿no? Y además estuvo el modelo de sucesión por importaciones, que favoreció la integración también latinoamericana y el comercio interior más que el comercio con otras regiones, ¿no? Bueno, sin embargo, es importante mencionar que estas dictaduras en América Latina no eliminaron completamente los intereses de los europeos hacia la región. ¿Por qué? Porque hubo una oposición política que fue invitada y recibida, por ejemplo, por el Parlamento. En el 74 se inicia el diálogo entre el Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano, como respuesta a que desde a fines de los 60 el Parlamento le insistía al Consejo en abrir un espacio a nivel ministerial de diálogo con América Latina, y el Consejo simplemente no le respondía. O sea, a veces el Parlamento le podía pedir algo y el Consejo le respondía 20 años después sobre el tema latinoamericano. Entonces, ese fue un caso. Entonces decidieron abrir un espacio ellos mismos. Y eso es importante también porque los partidos políticos europeos tienen relaciones muy fuertes con los partidos en América Latina. Y no solamente en los de izquierda, sino también los de derecha. De hecho, si se ven las regiones, son las regiones que más contactos parlamentarios tienen, ¿no? Entonces, eso hizo, por ejemplo, que se invitaran a los parlamentarios expulsados, por ejemplo, del gobierno de Allende, a las conferencias interparlamentarias como observadores, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el acercamiento, cómo estas regiones comienzan otra vez
a pensarse a sí misma, una a la otra. Los factores más importantes de los 80s serían otra vez la redemocratización latinoamericana. Esta ola democrática es más fuerte en los 90s y de hecho desde los 90s es un movimiento global, pero ya había empezado en los 80s en América Latina. Entonces ya había comenzado a haber un interés, ¿no? Sumado también a la redemocratización en el sur de Europa. ¿Por qué? Porque los socialistas españoles particularmente estaban interesados en las relaciones con América Latina. Entonces impulsaban estos contactos, ¿no? Segundo, el acceso ibérico a la comunidad. Eso le da un nuevo impulso, no solamente por el accionar de los parlamentarios españoles, como vamos a ver más adelante, sino también porque le permite a los países latinoamericanos ya no pasar de ser terceros países, sino a ser considerados excolonias. Y al ser considerados excolonias, suben en un grado de prioridad en la política exterior. Bueno, y paralelamente, yo creo que es un factor transversal a todas las relaciones con América Latina, es cómo la integración europea en política exterior se fue reflejando en las decisiones tomadas con diferentes regiones y por ende también con América Latina, ¿no? Porque no es específico solamente en la región latinoamericana, ¿no? Como voy a mencionar más adelante, los diálogos fueron con todas las regiones, también con América Latina. En los 90s hay un punto súper importante que es la transformación estructural de las economías latinoamericanas. Porque en los 80s había habido la crisis de la deuda que dificultó el diálogo por el lado, no de todos los actores europeos, pero sí de un grupo que no quería intervenir o dialogar con los latinoamericanos sobre la deuda, ¿no? Lo voy a mencionar pronto. Pero en los 90s, al haber un cambio neoliberal en la región, eso causó que los operadores privados tengan interés en la región y paralelamente que la comunidad se dé cuenta de ese interés y quiera aplicar varios instrumentos económicos en la región. Entonces eso también impulsó los contactos, ¿no? Claro, el objetivo era facilitar la intervención de los operadores privados. Y por otro lado, la integración regional latinoamericana. Al haber tantos diálogos en los 80s y tantos problemas como la deuda, hubo un refuerzo de la cooperación latinoamericana. Eso primero fue con el diálogo de San José con la Comunidad Europea sobre conflicto centroamericano, pero después estos grupos, el grupo de Contadora y el grupo de apoyo a Contadora, que son grupos latinoamericanos, se juntaron en el grupo de Río. Este grupo de Río representaba a casi todos los países latinoamericanos y guió a que también se repiensen otros grupos regionales, como después en los 90s el grupo andino se cambió a la comunidad andina, o el nacimiento a comienzos de los 90s del Mercosur. Bueno, el grupo de Río era visto por la comunidad, esas cosas yo las saco desde los documentos, desde los archivos, no es que me he inventado las palabras, es visto como una contraparte y como un interlocutor válido para dialogar. ¿Por qué? Porque era en países que estaban apostando por un sistema democrático, porque se apostaba también por un sistema multilateral y de integración regional, ¿no? Entonces, además, paralelamente para la comunidad era un diálogo a bajo costo. ¿Qué significa eso? Como era un mecanismo, un foro de cooperación política en América Latina, no implicaba una negociación para los europeos. No era vinculante lo que se ve ahí. Y eso no amenazaba la soberanía de los países, entonces se aceptó abrir un diálogo al principio informal. Ello se sumó además que la comunidad estaba buscando ampliar su presencia externa, entonces fue parte del desarrollo de este nuevo rol europeo en el mundo, ¿no? Esta es una cita de la Comisión del 86 que dice reivindica que estos tipos de diálogos es la reivindicación de la identidad europea
en la escena internacional, ¿no? Entonces, también esta redemocratización reforzó la idea dentro de la comunidad de que todavía permanecían vivos los valores occidentales en América Latina. Entonces, yo veo a la democracia como un factor de alejamiento y acercamiento. Como hemos visto, cuando había dictaduras, eso afectaba a las relaciones, ¿no? Había un alejamiento. Entonces, yo lo veo como una característica particular entre América Latina y la comunidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que en el discurso la comunidad tiene un discurso organizacional general con todas las regiones del mundo pro-democrática, en el caso de América Latina eran especialmente estrictos. Como dice la diputada García Arias, que es de hecho española, pero nacida en México, entonces siempre participaba en los temas sobre América Latina, dijo: cuando a todos los países del mundo les pedimos por lo menos respeto a los derechos humanos, a los latinoamericanos, en cambio, les pedimos instituciones democráticas. Entonces, si no habían esas instituciones, se decía, no vamos a seguir en esta línea de acuerdo, por ejemplo, en esa negociación. Entonces, se le pedía más a los latinoamericanos que, por ejemplo, que al Mediterráneo o a los países africanos. Voy a mencionar dos debates como ejemplo que yo analicé en mi tesis, en donde la democracia y ese discurso del modelo surgió para fundamentar una decisión política y fue utilizado por una coalición discursiva. En el caso de la deuda, se crearon dos coaliciones discursivas. La primera estaba formada por la mayoría de delegaciones en el Consejo, por el Parlamento Europeo y por la Comisión, sumado a que también los latinoamericanos estaban pidiendo que se abra un diálogo sobre la deuda. De hecho, la Comisión abrió uno informal paralelo, pero como no tenían el poder de negociar nada ni decir nada, al final no duró ni un año. Y por otro lado, estaba tres delegaciones que decían que no iban a permitir que se abra un espacio de diálogo sobre la deuda, que eran Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos. Por las reglas formales que existen en el Consejo, que tres delegaciones se opongan a este párrafo, hizo que no se pudieran abrir las negociaciones. No negociaciones, sino un diálogo sobre la deuda, ¿no? Lo interesante ahí es que la coalición discursiva, que entre comillas perdió, argumentaba que la crisis y los recortes amenazaban la estabilidad política de las democracias latinoamericanas. Y la Comisión decía, ese no es un problema económico, sino que es un problema político, y por eso tenemos que dialogar. Entonces, ¿cómo se usaba este valor de la democracia para lograr una decisión, ¿no?, sobre América Latina? Al final eso no se abrió, no funcionó, pero es importante recalcarlo. Otro debate que yo analicé y donde apareció un argumento sobre la democracia fue las proporciones de la cooperación al desarrollo con terceros países de Asia y América Latina. Pues estaba dividido, o sea, Asia y América Latina estaban juntos en la cooperación al desarrollo. Y la dotación presupuestaria era la misma para ambos. Y estaba estipulado que se daba 25% a América Latina y 75% a Asia. En este marco, desde un impulso parlamentario, se intentó que aumente del 25% al 35%. Entre los argumentos estaba que España y Portugal estaban ahora en la comunidad y que por eso se tenía que subir el presupuesto, pero también lo que se decía es que el incremento de estos fondos para América Latina era importante para apoyar el desarrollo democrático, especialmente en un contexto donde estaban acabando los gobiernos militares, ¿no? Ok, entonces paso a la parte de que intento hacer un nexo entre este discurso
con decisiones políticas en el campo de la democracia, ¿no? Entonces, primero está la institucionalización del diálogo con el Grupo de Río del 90 a través de la Declaración de Roma, en donde la comunidad en los primeros 3 años del diálogo informal no estaba dispuesto a hacerlo formal, valga la redundancia, por distintos motivos, no estaban convencidos. Pero en los 90, con ya la vuelta de Chile, por ejemplo, a la democracia, o de Paraguay, por ejemplo, sumado a que hubo una ampliación del Grupo de Río que incluyó a estos nuevos países que eran ahora democráticos, pero también incluyó a un representante centroamericano y uno caribeño. Entonces esto hacía interesante a la comunidad entablar un diálogo político con este grupo. Habían otras posibilidades, porque América Latina es la región con más grupos de integración del mundo, más intentos de integración del mundo. Habían otras posibilidades, pero por ese motivo se decidió por el Grupo de Río, ¿no? También era importante porque tenía un carácter político no vinculante, como lo que mencioné anteriormente, ¿no? Uno de los puntos interesantes en el marco de este artículo es que entre los temas centrales tanto de la Declaración de Roma como de las reuniones entre el Grupo de Río y la comunidad, estaba el apoyo a la democracia representativa, el Estado de Derecho y el apoyo a un sistema político y comercial multilateral más abierto. Y hago énfasis en político y comercial, eso también era muy importante, ¿no? Eso fue puesto en palabras de un grupo ad hoc que existía en el Consejo sobre América Latina como evoluciones prometedoras. Por esas evoluciones prometedoras valía la pena entablar ese contacto, ¿no? Asimismo, este discurso no solamente tuvo consecuencias en algunas decisiones, sino también en el discurso organizacional, que sería el discurso para afuera como actor unitario de la comunidad, en los 90, al inicio de los 90, tanto en la Declaración del Consejo Europeo del 29 de junio y la Resolución del Consejo y los Estados miembros del 28 de noviembre del 91, en donde se menciona la situación latinoamericana de vuelta a la democracia. Una idea importante que encontré durante este discurso fue la de los lazos comunes. Tanto en el debate presupuestario, como lo mencioné anteriormente, se dijo que Japón estaba reforzando la ayuda con los países asiáticos porque ahí estaban sus lazos éticos y culturales. En cambio, la sede de la comunidad debía priorizar a América Latina, pues ahí estaban sus raíces, sus raíces se encontraban en España y en Portugal. Ahí puse que la parlamentaria quien lo dijo, que es Betke, que es alemana, y es interesante porque era una alemana hablando también por intereses ibéricos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, siguiendo el tema de los intereses ibéricos, desde la integración ibérica también hubo un hincapié en los vínculos tradicionales entre ambas regiones. Entonces, siempre se argumentaba de que debido a la historia, estas dos regiones debían estar más cerca. En ese sentido, también es relevante mencionar lo que dijo Carlos Westendorp, el exministro de Asuntos Exteriores español en 1996, que dijo que en 1986, o sea, con el ingreso ibérico, la Comunidad Europea descubre América Latina, reforzando desde entonces esta dimensión de su proyección exterior. Desde la Unión Europea tenemos una mayor presencia e influencia en América Latina y gracias a nuestra dimensión iberoamericana tenemos también un peso en Bruselas. Entonces eso nos muestra que el interés ibérico, especialmente de España, era por ambos lados. Un lado, reforzar su política latinoamericana a través de los canales europeos, lo cual no solamente reforzaba su presencia, sino que hacía uso de los recursos europeos en América Latina
siendo ellos la imagen, y por otro lado, le daba poder en la comunidad como el lazo o como el puente entre ambas regiones. Entonces, podía ganar por ambos lados. Bueno, esta historia de los vínculos se solía fundamentar en una comunidad de valores e intereses. Y eso es parafraseando varios de los comentarios que encontré. Habría entonces entre las dos regiones una misma concepción de sociedad y de derechos humanos. Eso habría provocado una visión conjunta sobre cómo se debía organizar el mundo. Esa era la fundamentación que venía particularmente desde el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta fue una idea constante. No solamente yo la encontré en el 86, 87, la encontré en el 94. En el 94, en el documento base para América Latina, donde ya no se incluye a Asia, por eso yo digo que este documento es como el inicio, el documento que recopila realmente una política europea, de la Unión Europea en ese momento, en el 94, hacia América Latina, por ser solamente para la región, es muy importante que se incluya ese tema. Especialmente porque la gran parte de los puntos que toma este documento son sobre democracia, sobre derechos humanos y sobre el desarme, haciendo referencia al desarme centroamericano, ¿no? Entonces, ahí se menciona que los países y pueblos de ambas regiones tenían muchas raíces en común, históricas, culturales y espirituales, que se compartían los valores e ideales de libertad, derechos humanos, solidaridad y Estado de Derecho. Lo de dos puntos ahí que me llamaron la atención fue el de espirituales, porque es primera vez que yo encuentro que se hace una referencia a la religión en los textos, y la solidaridad porque paralelamente se estaba criticando la inclusión de la cooperación económica a la cooperación al desarrollo, porque había una cooperación al desarrollo con América Latina y no estaba incluida ahí la cooperación económica. Durante el 92 se incluye la cooperación económica y hay una crítica interna especialmente de los parlamentarios socialistas cuestionando de que cuál era el objetivo de la cooperación, si era solidaridad o si era en un interés mutuo, que era como se fundamentaba la cooperación económica. La cooperación económica desde la comunidad era visto como una cooperación para interés mutuo. Entonces ahí eso me llamó la atención también, ¿no? Durante estos años se repensó la cooperación. Y eso está ligado a la presencia europea y a la redemocratización, como mencioné anteriormente. Primero, voy a apurarme, hoy he hablado un montón. Okay. El rol externo comunitario, se reflexionó sobre las diferentes formas de cooperación y se adaptó a esta ayuda, ¿no? Entonces hubo una ampliación de los temas, medio ambiente, drogas, que se incluyeron a la cooperación, pero llama la atención la relevancia que se le da a la democracia y los derechos humanos, ¿no? Asimismo, la cooperación económica se convirtió durante estos años en el pilar de las relaciones. Eso también debido a la competencia comercial con Japón y con Estados Unidos. Y eso se usó como argumento para ampliar esta cooperación, ¿no? Asimismo, en este debate económico se pedía estabilidad política y ahí viene otra vez a volverse un factor importante la democracia, porque la democracia era un factor de estabilidad. Eso era lo que se le pedía a los latinoamericanos. Asimismo, se amplió la lista de beneficiarios. Antes había una lista de beneficiarios y solamente se daba la cooperación a ellos. Y cada año se hacía igual. Con el caso de Paraguay y Chile, que volvieron a la democracia, se abrió un debate. ¿Qué hacemos ahora que han vuelto a la democracia? Los incluimos. De hecho, Paraguay fue la comisión quiso incluir a Paraguay. Chile vino porque también se había vuelto una democracia, pero Paraguay no creaba un debate, porque era un país pobre. Pero Chile, que era más avanzado, sí creó un debate. Al final se logró ampliar la cooperación a todos, pero enfocar la cooperación al desarrollo a los países más avanzados latinoamericanos, ¿no? Asimismo, se incluyó la Reserva Democrática
También se generó un debate ahí, y los que decían que debía depender si eran democracias o no, y los que decían la cooperación es independiente si son democracias o no, porque sean democracias o no, hay gente pobre. Entonces no podemos arriesgar a los beneficiarios más pobres. Entonces lo que se acordó fue hacer una excepción con los beneficiarios, con los proyectos que vayan directamente a los más pobres, ¿no? Asimismo se cambió la asignación de recursos. Entonces también hubo un apoyo comunitario creciente a los países más comprometidos a favor de los derechos humanos, y se dijo que se iba a limitar la cooperación a los que lo violen, ¿no? Otra de las consecuencias de ese discurso en la política fue el reforzamiento de la coordinación con los Estados miembros y las instituciones internacionales. Entonces, se buscó cooperar a otros niveles y de esta manera dar lecciones de la experiencia comunitaria. La demanda de Europa y la experiencia europea fueron dos ideas que estuvieron en conjunto y que fundamentaron también ese discurso del modelo europeo. La comunidad era vista como un área ejemplar de crecimiento y estabilidad y que había generado una mayor demanda de Europa. Esta idea fue acuñada por la Comisión. La Comisión dijo que había una demanda de Europa. Así fundamentaba que se hagan más acciones en el exterior. Entonces, esto expresó una tendencia en varias regiones, incluida latinoamericana, que veían a la comunidad como un modelo. Entre ellas, por ejemplo, Alexandro Foxley, ministro de la Hacienda de Chile, en una reunión sobre temas económicos, dijo que querían integrar las visiones económicas latinoamericanas, pero siguiendo la experiencia europea y de los países industrializados. Entonces, esto muestra que sí era cierto, había una demanda desde América Latina hacia el modelo europeo. Pero también nos muestra cómo la Comisión entiende estos pedidos y una imagen misma de la comunidad como exportadora de su modelo, ¿no? Nos muestra dos partes. Entonces, esta idea está relacionada a la transferencia de conocimientos. Es un hincapié en transferir conocimiento no solamente en el ámbito de democracia y derechos humanos, sino también en temas económicos y en transferencia de conocimiento técnico, ¿no? Entonces, con este intento, la Unión Europea ya en el 94 quería proyectar sus propios principios sobre el Estado de Derecho, los valores culturales y la democracia liberal. No solamente en América Latina, pero especialmente en América Latina, porque también había una recepción particular de esta región hacia el modelo. Las ideas finales. Tengo 8 minutos más. No lo puse como conclusiones, sino como también para motivar el debate, es ver el modelo europeo en contexto. ¿Por qué en contexto? Porque, como les mencionaba, ese es uno de los varios discursos que yo analicé durante la tesis. Entonces, para entenderse bien, tiene que ser comparado y puesto en equilibrio, a ver qué discurso fue el que pesó más, ¿no? Entonces, yo lo llamo un discurso impulsor de las decisiones comunitarias. ¿Por qué? Porque fue constante y fue común. No fue un discurso que generó un debate entre los parlamentarios y el Consejo. No generó un problema en sí. Todos estaban más o menos de acuerdo en que se tenía que exportar este modelo democrático, ¿no? Pero, sin embargo, no es el discurso explicativo, porque el discurso es como un factor, no es suficiente para explicar cómo se formó la política. ¿Por qué? Porque a pesar de que el discurso empezó a fines de los 80, recién se lleva a cabo en los 90. Entonces, ¿qué pasó en los 90 para que este discurso cobrara relevancia en el contexto internacional y de las relaciones interregionales? Primero, el fin del mundo bipolar y la necesidad de repensar el rol europeo en el mundo. El proceso de integración que se dio paralelamente a ello. Y una evaluación de las relaciones con la región particulares, ¿no? Sumado a ello
fue lo que mencioné al comienzo, que fueron los cambios estructurales económicos en América Latina, sumados a los del mundo, porque también cuando se terminó con la caída del muro también trajo un cambio ideológico, ¿no? No solamente ganó Estados Unidos, sino también ganó una ideología. Entonces hubo un cambio en el mundo y en la comunidad. Particularmente porque a fines de los 80 hubo un crecimiento de varios Estados miembros económicos y entre el 91 y el 93 hubo una recesión. Entonces tiene sentido que hayan tenido más intereses económicos durante esos años, ¿no? Acá es importante mencionar que entonces para mí los factores decisorios serían el económico y la integración comunitaria. El rol de España, quiero mencionar algunos actores. Primero, tuvo intereses políticos y económicos. España no tenía el poder político, el poder económico como Alemania, por ejemplo. Entonces se enfocaba más en lo político. Y en este marco hubo una especial atención hacia la región latinoamericana de los socialistas. No solamente socialistas españoles, sino en general todos los socialistas, pero particularmente de los españoles, que eran quienes estaban preguntando constantemente, mandando cartas al Consejo, por ejemplo, ¿no? Asimismo, España utilizó América Latina como un estadio de prueba para sus empresas, de internacionalización para sus empresas, que después volvieron a Europa con ya experiencia en otros países, ¿no? Otros actores, quería mencionar el rol de Italia. ¿Por qué? Porque antes del acceso ibérico, el socio político con América Latina era Italia. Cuando entró España, Italia le cedió, entre comillas, su espacio, y normalmente apoyó, se sumó a la coalición discursiva, que normalmente era emprendida por España, Portugal, y en muchas ocasiones Grecia, convencido al final de las votaciones siempre, se le agregaba al final en esta coalición. Y por otro lado, en la coalición discursiva, que normalmente no quería que se le aumenten los recursos a América Latina, por ejemplo, estaba el Reino Unido porque tenía intereses en otro lado. Entonces no quería perder los fondos, por ejemplo, ¿no? Alemania tiene a este nivel interregional, porque la política alemana es diferente bilateralmente e interregionalmente con América Latina. Es interesante porque casi siempre fue el socio comercial más fuerte, excepto cuando España logró superarlo, pero en los 2000 otra vez Alemania volvió a ser el socio comercial más fuerte de América Latina, más no era por lo menos a nivel internacional, no era el socio político. Y cambia de coaliciones discursivas dependiendo de qué se esté hablando. En temas económicos apoyaba a España, pero cuando no era temas económicos, políticos, no apoyaba a España. Y para terminar, este discurso tiene que también entenderse en el marco de una evolución. Este concepto esta idea yo la desarrollé durante toda mi tesis porque veo cómo el discurso va variando, no es estático. Entonces tiene que entenderse a lo largo del tiempo. Entonces, este discurso sobre la democracia fue parte de la especificación de América Latina como una sola. Se decía que América Latina tenía que ser entendida como una heterogénea y específica, y que no tenía sentido que esté necesariamente con Asia o con otros países. Tenía que pensar como región, ¿no? Como mencioné anteriormente, eso no fue exclusivo de la región latinoamericana, pero era particular. No te pares. Porque, en primer lugar, porque era más relevante, como lo mencioné anteriormente, pero también por la recepción latinoamericana sobre el tema, ¿no? Y sumado a la integración. Entonces, había más factores que hacían ese discurso, tenía un caldo de cultivo ese discurso, ¿no? También se tiene que mencionar que hubieron políticas generales que se aplicaron a América Latina, no fueron exclusivas para América Latina, como la Reserva Democrática en los 90, que también comenzó a aplicar en la Unión Europea, o el diálogo político, que fue parte de un movimiento de diálogos de la comunidad con
las otras regiones del mundo, como por ejemplo el refuerzo, comienzo de los 90 con el Mediterráneo, que asimismo fue impulso de España, porque era interés también directo, ¿no? No funciona. Ok, pero sí, ahí está, ¿no? Entonces, para mí eso es importante debido a la relevancia que ese tema también tiene para la región latinoamericana. Pese a que para la comunidad, o bueno, ahora la Unión Europea, nosotros no somos una prioridad para los latinoamericanos, la Unión sí es una prioridad. Ya no es su primer socio comercial, pero es el socio más importante en cooperación al desarrollo para varios países latinoamericanos. Entonces, ese es un primer punto que se tiene que tomar en cuenta. Y eso me lleva a pensar en por qué yo llegué a este tema. En un momento yo trabajaba siguiendo, como en sociedad civil, los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y América Latina, específicamente los países andinos. Y ahí se veía un contraste entre lo que lo esperaban los latinoamericanos de los europeos y cómo los europeos realmente se comportaban. Entonces, por ejemplo, un comentario que yo recuerdo que era, la Unión Europea al final se comporta como Estados Unidos. En cuestiones de negociación económica, no era muy diferente negociar con los europeos que con los estadounidenses. Y eso era un shock para los latinoamericanos, porque para la sociedad civil latinoamericana, la Unión Europea era el modelo de derechos, de democracia, y que eso no se defienda en las negociaciones era un problema. Por ejemplo, el tema de las inversiones y derechos laborales, se intentó incluir la protección a los derechos laborales en inversiones europeas, y la Unión Europea, bueno, los negociantes no querían aceptarlo. Y se decía, bueno, lo que pasa es que en la realidad vienen empresas europeas y cuando una mujer es embarazada la botan del trabajo. O hay abusos de muchas horas de trabajo que queremos buscar a través de un acuerdo comercial también proteger los derechos laborales. Y no se permitía. Entonces la sociedad civil tenía hubo como un choque, en verdad, de qué se tenía que esperar de la Unión Europea, ¿no? Y con eso también quería hablar sobre, que no abordo en el capítulo, y que también podemos discutir, que son cómo las consecuencias de este discurso en la imagen de América Latina, de la Unión Europea, pero también la implementación. ¿Qué políticas al final se implementaron en América Latina producto de el impulso comunitario en la región? Que eso no he visto, pero creo que también es interesante discutirlo. Muy bien, Maite. Muchas gracias por tu exposición. Antes de abrir el turno de preguntas, yo he tomado unas notas, según ibas hablando, que espero poder expresar con cierta coherencia y lógica para acabar con una pregunta. Notas que son realmente una reflexión que voy a intentar que contribuya a complementar ese magnífico panorama que tú nos has planteado. Unas reflexiones que son, lo digo ya de entrada, de carácter muy, muy general y no entran en detalles, porque no pueden entrar en detalles. El título de tu exposición es, digo el final, a comienzos de los años 90. Y tú ahora has concretado que has hablado entre el año 87 y el 94. ¿Cuál era, a grandes rasgos, el mundo en esa época en Europa y América Latina? Muy claramente, yo he anotado algunas ideas que se me han ocurrido. América Latina, intervencionismo militar. Recuerdo, año 1989, Paraguay. Año 1992,
Perú y Venezuela. Segundo, tráfico de drogas. Tercero, economía estancada con una deuda externa gigantesca. Cuarto, crisis que no era solo económica, sino era sobre todo estructural. Eficiente sistema educacional, estructuras agrarias arcaicas y una industria muy poco competitiva. Tú has mencionado en una de tus diapositivas al Grupo de Río. Yo en este momento recuerdo un documento del Grupo de Río, ahora disculpadme, no sé si es del año 1988 o del año 1992, pero sí recuerdo la frase que decía, es la siguiente: ¿cuánta pobreza puede soportar la libertad? Y además esta fue una frase que se la repitió, si no recuerdo mal, Raúl Alfonsín a François Mitterrand en la visita que hizo a Argentina. ¿Cuánta pobreza puede soportar la libertad? Digamos a grandes rasgos, eso es Latinoamérica. ¿Qué pasa en estos años en Europa? Voy a ceñirme solo a 3 hechos históricos significativos. 9 de noviembre de 1989, caída del muro de Berlín. Segundo, la perestroika, que empieza con la elección de Gorbachov en el año 1985, que es un poco antes del periodo que tú estudias, que empieza en el 87, pero los efectos de la perestroika sí se desarrollan durante este periodo. Y en tercer lugar, lógicamente, año 1992, Maastricht. ¿Quiere esto decirnos que América Latina iba hacia el precipicio y en cambio Europa iba hacia un futuro brillante? No exactamente. Las cosas son mucho más complejas de lo que aparentemente da la impresión. Pero sí es un panorama que conviene tener en cuenta para lo siguiente. Estos dos mundos tan diferenciados conllevaban además una gran ignorancia mutua. Unos a otros no voy a decir que se despreciaban, pero sí que se ignoraban. Y las relaciones entre ambas partes del mundo eran a muy corto plazo. No había previsiones de futuro. Y a la vez había una grandísima distancia. No digo ya distancia física que entonces, cuando prácticamente no existía Internet, o si existía, no estaba popularizado, pues la distancia era aún mayor porque las comunicaciones eran mucho más dificultosas. Pero sobre todo y por encima de todo, había una grandísima distancia emocional. El vínculo afectivo de los Países Bajos, por ejemplo, o un país latinoamericano, era escasísimo. No así como podía pasar con, sobre todo, España y en menor medida quizás Portugal e Italia. Y en España sí hubo un momento que tú también has hecho mención a él, muy importante, que es el año 1982, cuando Felipe González es nombrado presidente del gobierno español, que está desde 1982 hasta 1996. O sea, lo traigo a colación porque abarca precisamente el periodo que tú estudias. Hay una idea que es muy personal mía, que no sé si es compartida por vosotros o no, y es la siguiente. Felipe González es elegido presidente del gobierno español en 1982 con 40 años de edad. Cuando Felipe González tenía 25 años, se produce el mayo del 68 en Francia. Pero un año antes, o un año menos, había muerto Che Guevara. Tenemos 2 mitos. El Che Guevara en América Latina, el mayo del 68 en Francia, con 6 meses de diferencia. Che Guevara creo que muere en octubre de noviembre del 67, y el mayo, lógicamente, pues al año siguiente. Yo sigo pensando que en Felipe González y en la posterior política de acercamiento de España a América Latina pesó más Che Guevara, América Latina, que Europa. Y de hecho hay una cita de Carlos Westendorf, que yo no conocía, que tú has sacado, que dice: Europa ha descubierto a América Latina en 1986. Quizás acierto, y mucho fruto de eso es precisamente este neodescubrimiento que se produce sobre todo en España a raíz de 1982, y lo que yo creo que es influencia más
americana que europea, también propiciada porque una gran parte del exilio, sobre todo socialista, estaba en América Latina, más concretamente en México, y en Francia, sobre todo en Europa era sobre todo en Francia y el sur de Francia y París. Bien, disculpadme todo este rollo que he hecho solamente para desembocar en una pregunta. Y que los prolegómenos a veces son más largos que la conclusión. La pregunta, que también viene a colación con un seminario, un curso que hemos tenido la semana pasada aquí, que era Europa y América Latina, Unión Europea y América Latina ante la nueva administración Donald Trump. Mi pregunta es muy clara, Maite. ¿Se entiende que en ese intercambio de valores, de relaciones que hay entre Unión Europea, Europa y América Latina, asistimos quizás a un nuevo neocolonialismo? Esa es mi pregunta. Bueno, igual te voy a comentar todo lo que dijiste anteriormente, pese a que solamente fue una pregunta. Primero quiero remarcar que pese a que yo me centré del 87 al 94 en documentos clasificados, yo primero hice una revisión bibliográfica y de documentos oficiales desde los 50 hasta ahora, para poder escoger los discursos, la época que me parecía más importante. Entonces, uno de los motivos por lo que escogí esos años fue porque me ayudaron a explicar muchas de las políticas que la Unión Europea ahora tiene hasta estos momentos. Bueno, ¿en qué estaban? Bueno, entonces, por eso ese análisis es todavía muy presente pese a los varios años que han pasado, ¿no? Y de hecho, con el tema del momento político en América Latina, a mí me llama la atención que haya sido especialmente en ese momento de cambio y de vuelta a la democracia y de crisis económica y de reformas, que la comunidad haya incluido la cooperación económica con los países latinoamericanos. Porque ya hay una relación de por sí asimétrica, no solamente porque la comunidad estaba integrada y los latinoamericanos no, era un foro político, no también porque económicamente la asimetría era más marcada en ese momento, ¿no? Y eso me llevó también a pensar en el autogolpe Fujimori en el 92, porque pese a que el discurso decía que se tenía que respetar la democracia, al final lo que pesó más fueron los intereses económicos, porque Fujimori planteó una política neoliberal y una reforma en el país. Y lo único que hizo la comunidad fue decirle en el 92, vuelve a hacer elecciones o haz algo. Él dijo que voy a hacer elecciones, pero lo que no volvió a una democracia, se volvió de una dictadura a un gobierno autoritario. Y eso dejó de ser importante para la Unión Europea. Se pasó de lado, o sea, ahí también vemos qué discurso, qué intereses son los que pesan más dependiendo del momento, ¿no? Y en ese momento lo que pesó más fue lo económico. Eso, no quiero decir tampoco, creo que, no sé si lo he entendido bien o mal, pero que tampoco yo estoy diciendo que la Unión Europea estaba en auge, también por eso menciono la mini recesión que hubo en la comunidad entre el 91 y 93. Solamente lo que quiero ver es primero el panorama entre las relaciones interregionales, ¿no? Lo de la ignorancia mutua, ahí tanto yo como muchos parlamentarios europeos no españoles te dirían eso no es necesariamente cierto. De hecho, fue una crítica que se le hizo a varios parlamentarios españoles por decir eso. Porque se decía, ya conocíamos América Latina desde antes y ya teníamos vínculos parlamentarios, me estoy sentando particularmente en el Parlamento, con la región, ¿no? De hecho, es importante mencionar que en los 80s los grupos interparlamentarios más movidos, que más hacían cosas dentro del Parlamento, era el de América del Sur y de América Central. Eso dice mucho del interés que podía haber. Lo que mencionaba anteriormente es que eso también depende de quién es el actor y qué poder tiene en política exterior. Que haya habido actores con interés y conocimiento latinoamericano, que sí habían actores con interés y con bastante conocimiento, hacían de hecho viajes a América Latina, pero no tenían el poder de convertir su perspectiva en una política.
Entonces ahí yo creo que sí hubo un refuerzo ibérico, pero no es que América Latina era completamente desconocida de antes, ¿no? Y también yo creo que eso se contradice con lo que me dijiste luego, de que me dijiste lo de que Europa descubrió América Latina. No, sí, eso era lo mismo. No, algo se me ha pasado. Bueno, creo que si me viene la idea después te la digo. Porque, y sobre... De hecho, Felipe González lo cito en mi tesis, porque yo creo que sí es importante. Yo encontré dos normas informales presentes durante toda mi tesis, que era la nacionalidad y la ideología. La nacionalidad y la ideología al final marcaban cómo los parlamentarios o los parlamentarios elegían y a qué grupos de coaliciones discursivas pertenecían. Por eso te lo mencioné, Jairo, derecha-izquierda, porque en mi tesis está muy claro cuando hay una posición pro América Latina, realmente están los socialistas, y buscas de dónde vienen, son socialistas alemanes, españoles, portugueses, pero todos socialistas, por ejemplo, ¿no? Y por último, con la pregunta del neocolonialismo, yo me remito a lo que dije al final. Yo creo que para entender esta crítica latinoamericana hacia la Unión Europea del neocolonialismo, se tiene que pensar en la hora de la negociación. Y no solamente ahora la negociación con el Tratado de Libre Comercio, si nos remetimos a la deuda, también o al Grupo de Río, pasó lo mismo. En el Grupo de Río, los latinoamericanos querían hablar sobre temas económicos, pero como todavía no había nacido el Plan Baker, que fue el que al final decidió todo el futuro latinoamericano después, la Unión Europea intentaba, el Consejo y la Comisión en las reuniones intentaba esquivar el tema económico. Entonces la agenda era marcada por la comunidad y decía no queremos discutir o no queremos discutir mucho eso, y se hablaba más de lo político. Cuando aparece el Plan Baker, eso cambia completamente. Las reuniones del Grupo de Río comienzan a tender a hablar más sobre economía y a hablar más sobre las reformas en la región, ¿no? De hecho, yo hablé con algunos diplomáticos latinoamericanos que estaban en estas reuniones, y uno me decía, al final España nos apoyaba políticamente, pero a la hora de hablar de temas económicos, España era uno más. Porque también habían intereses, ¿no? De hecho, inclusive la Comisión, a fines de los 80, critica a la comunidad por no pasar del discurso a las acciones. Por no pasar de este discurso pro-democrático a verlo en derechos también sociales, ¿no? en la política comunitaria, ¿no? Bueno, volviendo a lo del neocolonialismo, otro ejemplo que quisiera dar, por ejemplo, que di con los derechos laborales, también el tema de las patentes. Ese fue un debate muy amplio, además porque algo que notamos los latinoamericanos, que es evidente aquí que la Unión Europea no es un actor unitario, pese a que lo quiere ser, pero para afuera esa imagen funciona. Entonces, los latinoamericanos, en Perú se veían a la Unión Europea como una sola, pero las negociaciones, en el tema de, por ejemplo, de cuando querían quitar a Bolivia del acuerdo porque no quería ceder en patentes, un parlamentario opinaba, no, vamos a intentar porque el mandato es que sea una negociación interregional, etc. Y venía un representante de la comisión y decía completamente lo contrario, no, si no funciona, lo quitamos. Entonces eso también, tal vez para la sociedad civil también era como un descubrimiento de cómo realmente funciona la Unión Europea, ¿no? Eso, las patentes al final se logró no llevarlo a 25 años como quería la Unión Europea, inclusive pedían más que Estados Unidos. Y eso equivalía en un país andino que los precios
multiplicaran a 10 veces. Hay productos que por los tratados han multiplicado a 10 veces. Entonces, eso también, desde esa perspectiva, uno puede entender por qué se ve la figura del neocolonialismo. Es un neocolonialismo económico donde prevalecen esos intereses más que el derecho a la salud, por ejemplo, que es tan básico. Y quería contar una anécdota, porque me parece también que es importante ver a los actores latinoamericanos como actores estratégicos, que también ven una estrategia con la comunidad, porque yo trabajé un tiempo con líderes indígenas de toda la comunidad andina. Y uno de ellos dijo un comentario que nunca se me va a olvidar, que dijo: lo que pasa es que ahora tenemos que usar el término indígena porque lo indígena está de moda. Entonces ellos conscientemente lo usaban porque sabían que las agencias de cooperación buscaban proyectos con ese tipo de nombres. Entonces eso también quería meterlo por ahí. ¿Preguntas, por favor? Profesor, doctor, Eric Bussier. Well, in your presentation, En la presentación has utilizado la palabra occidental o el modelo occidental, la solidaridad occidental o algo así. ¿Cómo se puede combinar eso con la Unión Europea y los Estados Unidos? Y tengo una segunda pregunta. ¿Cuál es el papel de la ronda de negociaciones del Uruguay? La ronda Uruguay de negociaciones en el tema de patentes, problemas comerciales, etc. Y la tercera pregunta, en el Club de París y el Club de Londres hubo negociaciones sobre deudas en aquellos tiempos. ¿Fue una decisión de Europa y los Estados Unidos el separar este tema? ¿O era esa la posición de América Latina y sus países el globalizarlo? Y la última pregunta. Hubo una discusión también en el grupo de los 7. ¿Has visto algo de esto? Quiero decir, entre los miembros de ese grupo. Voy a responder en inglés. Una parte importante de un capítulo mío está dedicado a la deuda. ¿Por qué? Porque en los libros sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina eso casi nunca se menciona. Pero nos parece que los archivos muestran que ese fue uno de los debates más importantes. Porque no fue una decisión, no quiere decir que no aparezca en la información de la que disponemos. Las negociaciones del grupo de los 7 sí se mencionaron y se utilizaron por Alemania y por el Reino Unido, diciendo tenemos que respetar el sistema multilateral, no tenemos que hacerlo como comunidad, etc. Y esa frase, puesto que era solo una frase, en un debate que duró como 2 años, tenemos que ser respetuosos de las organizaciones multilaterales, queriendo decir que no se incluiría eso en el diálogo con el Grupo de Río. En cuanto a las negociaciones, es importante observar que para negociar había un banco de la Unión Europea, o el Banco Europeo, y un banco de los Estados Unidos, negociando con un país endeudado. Esto también era asimétrico. Por eso estaba el grupo de Cartagena, de América Latina, que intentó hablar de la deuda y lo trataron con la Comunidad Europea en esos momentos
pero en la Comunidad Europea no querían esto. Por tanto, no diría yo que toda la Comunidad Europea quisiera o no quisiera establecer la negociación con América Latina, sino que era atenerse a unas normas que daban el poder a una serie de actores que no los incluían a ellos. En los documentos he visto que la Comisión decía que los latinoamericanos tratan de hablarnos como un grupo y les negamos esa condición. En esos momentos ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea les interesaba. Respecto a la solidaridad, encontré este hilo conductor en los archivos. No es una palabra que yo haya visto en la comisión o en el Consejo, sino que es una idea que he venido sacando de los archivos. Sobre todo, se utilizó para poner en tela de juicio la cooperación, para decir cooperamos porque queremos ser solidarios con estos países. Por eso utilizaron esa palabra en ese contexto. No parece que sea tan sencillo porque hubo negociaciones dentro del grupo occidental respecto a América Latina. ¿Qué tipo de política tenemos que aprobar en cuanto a la solidaridad y desde una perspectiva global, o más bien tiene que ser por separado? Te podría dar algunas referencias sobre esto porque hubo negociaciones entre el grupo de los 7 entre Reagan, Mitterrand y hubo mucho tema, y Jacques Attali también. De hecho, una consecuencia del estudio o del objeto de estudio, decidí ver las relaciones interregionales. Pero ese tipo de cosas se me pasaron. Es decir, ¿qué estaba haciendo, por ejemplo, Mitterrand? Muchas gracias por tantas sugerencias y por un discurso tan valiente. Quería preguntarte precisamente por uno de los elementos que has destacado, por el rol del socialismo español. En aquellos años, como decíais, estaba precisamente en el gobierno, pero los últimos, porque tú analizas hasta el 94, si no me equivoco, el socialismo en España está hasta el 96, pero los últimos años ya no son de una unidad tan clara como al principio. Entonces te quería preguntar si esa empiece de ruptura del propio socialismo, del interior del socialismo, se nota en ese discurso. Y en segundo lugar, si decías también que se notaban con otros partidos socialistas de otros países, en concreto si con el Partido Socialdemócrata alemán, que, bueno, seguramente la realidad alemana la conocerás mucho mejor que yo, pero creo recordar que por aquellos años estaba en la oposición. No sé si quizá los últimos de tu investigación coinciden con el gobierno, con los verdes, pero en todo caso serían los dos últimos. El último, ¿se nota la influencia también del Partido Socialdemócrata alemán o es únicamente más vehiculada a través del español? Con respecto primero al rol socialista español, no se puede ver este cambio. ¿Por qué? Porque el interés español hacia América Latina disminuye a comienzos de los 90. Sigue siendo importante y el actor más relevante, pero cuando se comparan los archivos a fines de los 80s, con los comienzos de los 90s, a los 80s siempre son los españoles los que hablan. A comienzos de los 90s empiezan a haber otros actores que acompañan a los españoles. Entonces, hay autores que hablan sobre que hay un descenso, un decrecimiento del interés español hacia la región latinoamericana ya a comienzos de los 90s, especialmente 90, por ejemplo, ¿no? Y lo de los socialdemócratas alemanes también se ve, de hecho lo mencioné en un momento, pero se ve una diferencia entre el Consejo y el Parlamento. Los parlamentarios alemanes, socialistas alemanes, apoyaban las mociones hacia América Latina y tenían una relación, un conocimiento sobre la región, pero eso yo no lo encontré reflejado, por ejemplo, en la delegación alemana en el Consejo. Perdona un momento, yo intervengo. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo.
Verás, dices que el interés del socialismo español con América Latina empieza a bajar a principios de los 90. Interés interregional. Interregional. O sea, en Yo creo los que es más debates. tardío. Puede ser porque- que inclusive haya bajado, pero eso... Por lo menos hasta el año 92 se mantiene intacto. El año 92 creo que fue el 5º centenario del descubrimiento de América. Lo sé. Toda la cooperación se mantuvo viva hasta el año 92. Y a partir del 92, especialmente a partir del 96, empieza a bajar. Es una opinión, ¿eh? Yo tengo 2 puntos ahí. Primero, yo digo que decrece porque cuantitativamente y cualitativamente los parlamentarios, los españoles, decrecen su participación sobre América Latina en el debate comunitario. Eso te lo puedo mostrar. Entonces, eso por un lado. Y segundo, yo creo que también hay otra explicación. La política española hacia América Latina tiene 3 niveles. El iberoamericano, el bilateral y el comunitario. Que haya bajado en un nivel no quiere decir que hayan usado otros canales de diálogo. Lo hablaremos en la cena. Yo. Sí, Luigi, perdón. Entonces yo no estudio América Latina, pero hace unos meses me ha pasado de leer una noticia sobre la idea de transformar el Parlamento latinoamericano en el Parlamento de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y desde aquí descubrí que, como tú has dicho, América Latina es la región con más proyectos de integración regional. Entonces mi pregunta es, ¿tú piensas que esta falta de un único proyecto de integración regional puede representar un obstáculo por la promoción de la democracia y de los derechos humanos? Porque es como si la Unión Europea no tiene un solo actor con el cual confrontarse y quizás hay una sobreposición de competencias o de acciones entre estas muchas organizaciones regionales latinoamericanas. Y además he leído, pero tú lo sabes mejor que mí, que el papel de los gobiernos en organizaciones regionales es muy fuerte porque la casi totalidad de estas organizaciones son organizaciones intergubernamentales. Sí. Y nadie de esas organizaciones tiene un carácter sobrenacional. Bueno, voy a empezar por el último para no olvidarme. De hecho, con suerte son intergubernamentales. Normalmente son foros políticos de diálogo o son alianzas económicas. Entonces, de hecho, con suerte son intergubernamentales porque por ahí, como la experiencia europea lo muestra, normalmente se inicia. Y también, siguiendo la experiencia europea, se inicia también por lo económico. Entonces, por eso también existe el Mercosur, la Comunidad Andina, que es integración económica, ¿no? El papel de los gobiernos es muy fuerte, de hecho, y eso también trae un problema interno en América Latina, porque la gente de a pie no sabe que América Latina ha tenido tantos intentos de integración. O sea, la primera reunión que hubo sobre la deuda, no la deuda de los 80s, la deuda hace 120 años, fue como el primer intento de coordinación latinoamericana hace 117 años, en 1900. Entonces, hay millones de intentos. El problema es que también Latinoamérica se ha caracterizado por un caudillismo, como se suele llamar en jerga latinoamericanista, de la personalidad, ¿no? El líder. Por eso, por ejemplo, cuando Chávez buscaba la integración latinoamericana, habían personas que decían, ¿por qué? Decían, bueno, por fin está buscando la integración latinoamericana. Yo decía, bueno, puedes decir 1000 cosas de Chávez, buenas o malas, pero la integración latinoamericana la estamos buscando los latinoamericanos desde 1900, y de hecho si nos remontamos a antes, Simón Bolívar era el sueño de Simón Bolívar. Entonces, el desconocimiento sobre nuestros propios procesos también hace que sea más fácil utilizar este discurso para que la gente diga la integración latinoamericana, que es un deseo normalmente del ciudadano común,
Normalmente cuando se habla de integración, la gente tiene una posición positiva sobre ello, ¿no? Y de hecho, por un tiempo, a comienzos de los 2000, la región estaba dividida ideológicamente. Cuando tú veías las uniones entre países, era división ideológica. Entonces, por eso también es la Alianza del Pacífico ahora. México, Perú, Chile no tienen frontera necesariamente con México, bueno, Colombia también, es más bien una unión ideológica, que son los países abanderados del neoliberalismo en la región. Entonces, ahí también qué futuro de integración hay ahí, cuando el objetivo no es más que un objetivo económico. Bueno, ahora se han abierto becas entre los 4 países, que es un paso importante, pero no es que haya no siquiera voluntad política, sino ni siquiera hay el objetivo de convertirse en un grupo regional fuerte, ¿no? Y que llegue a ser intergubernamental y después supranacional. No existe ese objetivo, ¿no? Con lo del interlocutor, bueno, ese es un tema que la Unión Europea también ha tratado, y de hecho lo mencioné. ¿Con quién nos relacionamos? Pero también yo me pregunto, ¿por qué al final escogieron hablar con el Grupo de Río y no con el grupo latinoamericano que en ese momento buscaba una integración latinoamericana económica? Pero uno de los motivos fue porque no era vinculante. Si hubiera sido vinculante, o sea, hay no diría un doble discurso, sino 2 intereses. Un interés de buscar un interlocutor válido, porque la Unión Europea busca estabilidad en el sistema internacional, no solamente con América Latina, también por eso apoya el sistema multilateral. Pero por otro lado, hay otros intereses que dicen, bueno, pero igual queremos proteger nuestra soberanía y qué decidimos ahí también nos va a afectar. Entonces, yo creo que eso es más complejo, o sea, ahí se pueden encontrar ambos argumentos dentro de la comunidad, ¿no? Bueno, de la Unión ahora, ¿no? Y lo del Parlamento Latinoamericano, yo en verdad soy muy escéptica, porque cada 10, 15 años se cambia de nombre y se intenta reforzar y yo en verdad apostaría por lo que ya existe, que es el Mercosur y la Comunidad Andina y la Asociación de Estados Centroamericanos. Y son los grupos subregionales más integrados. Y a partir de ello, tal vez armar contactos entre esos subregionales, como toda región, pero crear uno por encima, como ya existen, es como hacer un castillo de naipes, ¿no? Mejor trabajar con lo que está más institucionalizado en la región. Y eso también evita los personalismos. ¿Alguna pregunta? Ana. Yeah, thank you. Gracias. Si le he entendido bien, los miembros del Parlamento, de los grupos interparlamentarios, también se reunieron con miembros latinoamericanos. Sí, pero no entrevisté a europarlamentarios porque ya contaba con todos los debates y todas las resoluciones, etcétera. Porque durante varios días habían estado diciendo qué es lo que no les gustaba, lo que no les gustaba de aquí y de allá. Así que hablar con ellos no me habría dado los resultados esperados, porque me habrían dado su visión política, que ya aparecía por escrito, por lo que decidí entrevistar a parlamentarios latinoamericanos, diplomáticos principalmente, que estaban negociando negociaban no solo con el Parlamento Europeo, sino también con la Comisión, con delegaciones, porque sí me daban sus propias sensaciones, no solo una imagen política, la racionalización política, sino más bien las impresiones que habían tenido. Gracias. Otra pregunta. Creo que te equivocas. Porque hasta hace 2 años había muchos europarlamentarios
que habían estado desde las primeras elecciones de 78, 79, como por ejemplo Martínez Martínez, español, vicepresidente del Parlamento. Y esta persona, por ejemplo, era socialista, muy activo en el Parlamento Europeo, y creo que podría darte una perspectiva histórica de las relaciones entre el Parlamento Europeo y Latinoamérica, por una parte. Por otra, creo que ya se ha acabado la tesis, pero quizás para el futuro, cuando vengas a Bruselas, nos podemos reunir, tomarnos algo. Creo que sería interesante entonces entrevistar a personas en Latinoamérica a nivel europeo, pero que sean de origen latinoamericano. El Comité de las Regiones, por ejemplo, es un buen lugar para empezar. También expertos en la Comisión Europea, porque hay mucha gente que son expertos en tratar con Latinoamérica en diferentes ámbitos más específicos. Creo que sería muy interesante esto desde un punto de vista histórico, porque hay muchos de ellos que llevan trabajando en este ámbito durante muchos años. Creo que eso tiene, por así decir, dos respuestas por las que no decidí incluirlo. Martínez nunca aparecía en mis documentos, jamás. Seguí cuál fue su trayectoria y la trayectoria de quienes más hablaban sobre Latinoamérica, y los tres principales ya no trabajaban en el Parlamento Europeo. Uno, de hecho, creo que está en Madrid, y el resto, bueno, pues se dejaron la política y no les pude encontrar, porque al inicio, cuando buscaba el inicio del estudio, busqué en todos los lugares, incluso seguí la trayectoria de los delegados de los europarlamentarios que me parecían más importantes. Después, creo que elegí también no hacerlo porque mi tesis estaba basada en la historia, aunque yo soy de ciencias políticas, y una cosa que vi es que había tantísimos archivos. Leí aproximadamente 3.000 documentos, incluyendo entrevistas que no me daban exactamente lo que buscaba, y no tenía sentido hacer esto si no me iba a aportar nada. Pero lo cierto es que tengo muchos proyectos futuros, tengo tantos documentos, tantas ideas, así que tenía que podar por algún sitio. Si no, nunca habría podido acabar la tesis. Bueno, es la hora. Si no hay ninguna pregunta importante, urgente para acabar, dar las gracias a Maite por su exposición, gracias a todos por vuestras preguntas, y damos por concluida la jornada de hoy. Muchas gracias.